conversar de ello con Javier González Sirión, diputado mexicano del PRI, del Partido Revolucionario Internacional. Buenas tardes, bienvenido a Las Cosas Como Son. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estoy a tus órdenes. Javier, en todo caso, ¿por qué estas continuas menciones e injerencias a temas netamente de política peruana, que lo que han generado es que ahora no solo se le diga persona no grata, sino que se pierdan prácticamente estas relaciones, se retire al embajador? ¿Y cómo toma también México en general este tipo de declaraciones de parte de su presidente? Bueno, mira, lo que dice el presidente López Obrador no es lo que piensa ni la oposición, ni el gobierno en sí, ni el pueblo de México, por supuesto. Nosotros estamos hermanados con el Perú, hermanados con Latinoamérica, y pensamos que debemos seguir la doctrina Estrada, que es la doctrina y la tradición de México de no intervenir en la política exterior en los otros países. Sin embargo, pues López Obrador tiene... intentar ganarse justamente denominaciones, no quiebres, porque todavía mantenemos, por supuesto, relaciones internacionales que al parecer no se van a quebrar, y eso es lo bueno, pero ¿por qué insistir, ¿no?, en defender o por lo menos tratar de mencionar temas en los cuales le han dicho: presidente, encárguese de sus asuntos, encárguese de sus marchas, encárguese de los temas que tiene ya propios que solucionar en su país? Mira, lo que pasa aquí es que hay un personaje que es Evo Morales, que estuvo en México y tiene personas aquí en México que son los que, entre comillas, asesoran a López Obrador sobre su relación con Latinoamérica y en particular con Perú. Tú sabes que Evo Morales también respalda en las provincias limítrofes del Perú con Bolivia todo lo que está pasando de los levantamientos, incluso con temas de escisión del Perú de esas provincias. Él tiene intereses muy particulares, Evo Morales, y como López Obrador no tiene ni la más remota idea de lo que pasa fuera de las fronteras de México, pues él recibe la información de la gente de Evo Morales y llega pues este tipo de bichos que no nos llevan a ningún lado. Claro, pero en resumen, señor González nos está diciendo que tiene prácticamente asesores que le hablan o que le soplan al oído al presidente de México, y que lo único que le van a empezar a generar, en resumen, son problemas. Perdona, ¿que tiene asesores? Que tiene, claro, lo que nos quiere decir es que esta especie de asesores que vienen ligados al expresidente Evo Morales son personas que van a empezar a generarles problemas con representantes de otros países, como ya viene sucediendo en el caso de Perú al presidente de México. Sí, nos metemos en problemas como país por los dichos de López Obrador. Mira, es un presidente que se pasa todos los días de 2 a 3 horas hablando a los medios de comunicación en sus mañaneras, y después se va a dormir, ya no hace nada, pero deja todo el problema puesto para el resto de los mexicanos. No tiene ni idea de lo que pasa fuera de México y no es capaz de mantenerse al margen de un tema que no le corresponde. Y por lo tanto, lo que tiene que pasar aquí es, desgraciadamente, esperar los 18 meses que tenemos para que López Obrador se vaya, para que retomemos una relación amistosa, productiva y viendo hacia el crecimiento de ambos países. Y en tanto en México, ¿cuáles son los problemas inmediatos de solucionar? Es decir, ¿qué le dice la ciudadanía, el pueblo mexicano al presidente? Encárguese de qué situaciones, de qué contextos en estos momentos, que son los que nosotros requerimos, y deje de lado el tema, digamos, político internacional en el cual se le está solicitando que no intervenga. Mira, en todos los temas ha dado muy malos resultados. El tema económico ha sido fatal. No podemos tener crecimiento económico como teníamos en los sexenios anteriores. Él rompió el sistema de salud pública. Nosotros íbamos en buen camino, no era perfecto, pero íbamos bastante bien, y lo rompió completamente con centenares de miles de muertos que se podrían haber salvado como resultado. Y tenemos una delincuencia que está desborrando completamente al país, y él está, y su gobierno y su partido están ligados inclusive a algunos grupos delincuenciales, a cárteles del narcotráfico,
que incluso les ayudan en las elecciones. Está dejando al país en una condición muy precaria, pero ya la gente lo sabe. Él polarizó, que quiere decir que la mitad del pueblo está con él y la otra mitad está contra él, incluso lo desprecia, como se vio en la marcha de ayer, y la mitad que lo desprecia cada vez es mayor, y por eso va a perder las elecciones y se va a ir en 2024 y volveremos a la normalidad y al crecimiento económico. Esa es la confianza en estos momentos de los ciudadanos mexicanos, que él se va a ir. Y se lo pregunto, claro, porque acaba de mencionar usted las marchas y movilizaciones que se dan en México. Nosotros lamentablemente hemos tenido también las nuestras con decesos y resultados realmente lamentables y de personas fallecidas, que esperemos no se repita en otro tipo de contextos tampoco, que no se repita en México, que en ningún otro país. Pero hemos visto una plaza abarrotada, la Plaza del Zócalo realmente abarrotada de personas, y nos preguntamos, ¿no?, ¿por qué no estaría atendiendo en este caso el presidente de México los problemas que le pide su ciudad, que le pide su país? Porque es un hombre soberbio que vive en una burbuja y que ya no acepta las opiniones de cualquier persona que no esté 100% y ciegamente a favor de lo que él dice. Ahora, sí tiene seguidores y muchísimos, pero mucha gente más ya lo desprecia, ya no lo quiere en el gobierno. La diferencia es que nuestras marchas han sido pacíficas y nosotros en México estamos dispuestos a esperar a que cumpla su mandato constitucional y se vaya y no regrese nunca más. Hemos visto además, claro, esta división de la cual nos señala usted, que es un grupo de personas, que no es reducido tampoco, que lo apoya. No hay ninguna posibilidad, digamos, a que él sea reelegido, permanezca en el cargo, o por lo menos esa sea su intención. Es decir, el país está dividido a una manera que ustedes pueden sentir que esto realmente no va a suceder. Absoluta y tajantemente no. La Constitución en México es completamente clara, no hay reelección, y él, si quisiera cambiarla, no cuenta con los votos suficientes para poder cambiarla. Por eso fracasó su plan A para llevarse el Instituto Electoral a la Secretaría de Gobernación para hacer trampa en las elecciones, como pasó en Venezuela, y por eso fracasaría cualquier intento de cambio a la Constitución, porque no tiene los votos y hoy ya no tiene el respaldo de la mayoría de la gente, y eso se verá en las próximas elecciones. Y en este caso, las proyecciones y las miras a los próximos 18 meses pendientes todavía de su gestión son ¿de qué manera? Tenemos que aguantar, tenemos que contener al presidente y a sus ideas, incluso tenemos que ayudarlo a que no haga mayores desastres. Hoy se puso en problema y en entredicho una inversión de Tesla de $10,000 millones con decenas de miles de empleos, una gran planta automotriz, nada más porque él quiere, por capricho, que la planta se ponga en el aeropuerto que él hizo también por capricho y que no tiene vuelos. Quiere darle vida a ese aeropuerto de una manera que no es la económicamente viable. Y eso nos puede costar $10,000 millones de inversión y miles de empleos. Y está en nosotros en convencer a Elon Musk y a los inversionistas, no solo ese, sino de todos los ámbitos, de que México es viable y productivo en el largo plazo después de que se vaya López Obrador. Usted acaba de decir hace unos instantes que, claro, el plan ha descartado, que él no puede quedarse en el cargo, que no hay reelección, pero también existe un plan B, y acá le vamos a pedir su explicación, porque el Senado ha conformado en su mayoría por Morena, que es el partido en gobierno, aprobó la reforma de la ley el pasado 22 de febrero. Obtuvo 72 votos a favor, 50 en contra, y sabemos que solo falta, según lo que señalan aquí, las informaciones que recibimos, la firma del presidente de México para que entre a vigor. ¿A qué se refiere realmente este plan B? El plan A era destruir y llevarse el organismo electoral, el que hace y revisa las elecciones, que es independiente y ciudadano. Lo votamos en contra en noviembre y no pasó. Necesitaba mayoría constitucional, 2/3 partes. El plan B es muy reducido, es anticonstitucional
y vamos a la Suprema Corte precisamente para echarlo para abajo. Si no se echara para abajo, lo que resultaría es dejar al Instituto Electoral con muy poco dinero, insuficiente para llevar las elecciones. Pero ese dinero lo tendríamos que reponer de alguna manera para que se lleven elecciones democráticas y confiables en 2024. Y así será. En México va a haber elecciones democráticas y confiables, vamos a ganar en la oposición y el partido de López se va al basurero de la historia. ¿Hay planeadas, digamos, para los próximos días o cuál es el panorama de la información que tienen ustedes en México de próximas movilizaciones, protestas, reclamos, desplazamientos de los ciudadanos? Que el día 18, como las ha hecho antes, donde paga para que la gente vaya, desafortunadamente aprovechándose de la pobreza que existe, le paga a la gente para que vaya, los lleven camiones, y bueno, no va a tener ningún efecto mayor más que un desprecio cada vez creciente hacia su movimiento y hacia él. El desplazamiento, por ejemplo, y le pido muchos ejemplos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos también movilizaciones no tan fuertes como las que se vieron en diciembre o los principios de días de enero, pero todavía tenemos zonas bloqueadas, zonas con piquetes en las cuales hay movilizaciones. Y le preguntaba un poco sobre el desplazamiento, en este caso de los miembros de seguridad, lo que viene a ser su policía en México. ¿Es a qué punto? Es decir, miembros de la policía con fuerzas armadas también, o cuál es el punto de resguardo de seguridad en la ciudad en estos momentos? Resguardo de seguridad en la ciudad en estos momentos. Mira, vallaron las oficinas del presidente, a donde él vive y donde él trabaja, pero la manifestación fue completamente pacífica, tranquila, no hubo un solo acto de violencia, ni siquiera vandalismo, absolutamente nada. La gente fue de manera muy civilizada, extremadamente civilizada, a expresar su desprecio, únicamente eso. No hubo un solo herido de los cientos, quizá millones de personas. Clarísimo esa parte. Y solo ya para finalizar y que les recuerde a los televidentes, en este caso las declaraciones que ha brindado el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador con referencia a lo que sucede en la política de nuestro país, en la política peruana y en el desempeño y funciones que cumple la actual presidenta Dina Boluarte, no son compartidas por los ciudadanos. Por supuesto que no. Y una vez que se vaya el presidente López Obrador, en una sola sentada retomamos las relaciones con el Perú y los dos países nos enfocamos a mejorarlas y el crecimiento económico mutuo. Tenlo por seguro. Clarísimo, muchas gracias. Javier González Sirión, diputado mexicano del PRI, del Partido Revolucionario Internacional, ha estado con nosotros en Las Cosas Como Son. Claro, en cuanto a su respuesta, lo que preocupa es que hasta que esto suceda, es decir, Andrés Manuel López Obrador termine el cargo, termine su gestión, estamos hablando de 18 meses de relaciones que tienen que seguir y esperamos sean intactas entre Perú y México. Hacemos una pausa.